60 y mientras que la presión está entre 60 y 95, no es de saturarse y de transportar ese oxígeno que entregaba en la actividad física o que entregaba en un estado basal. Eso hace que podamos tolerar los cambios atmosféricos de la presión de oxígeno, es decir, que podamos ser capaces de respirar a una atmósfera de presión a nivel del mar, como también que tengamos la capacidad de respirar a alturas mucho mayores en donde la presión atmosférica de oxígeno pueda caer inclusive por debajo de esos 100 milímetros de mercurio y siempre y cuando se logre mantener aproximadamente al menos esos 60 milímetros de mercurio alveolares, porque el alveolo va a saturar la sangre hasta, el alveolo va a transportar esa presión intraalveolar a la presión arterial. Entonces, si hay al menos 60 milímetros de mercurio de presión intraalveolar, van a haber al menos 60 milímetros de mercurio en el extremo arterial. Y por eso es que nos permite amortiguar los cambios atmosféricos de dióxido de carbono, porque no es necesario que hayan 90 y pico por ciento de 95, 97, 100 milímetros de mercurio, sino que con que hayan más de 60, la hemoglobina es capaz de saturarse y es capaz de transportar oxígeno. Eso nos da este margen de seguridad. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que la hemoglobina libere más oxígeno en los tejidos? Cuando estamos acercándonos a los tejidos, la utilización de oxígeno produce CO2. El CO2, cuando se libera el torrente sanguíneo y el intersticio, en este caso el torrente sanguíneo, el CO2 se une con el agua. Al unirse con el agua genera una cosa que se llama ácido carbónico. Por ende, eso disminuye un poquito el pH. ¿Por qué? Porque ese ácido carbónico luego se disocia en bicarbonato e hidrogeniones, y esos hidrogeniones disminuyen el pH. Por ende, el pH va a aumentar, perdón, va a disminuir. Cuando el pH disminuye, la sensibilidad del oxígeno por la hemoglobina o la hemoglobina por el oxígeno también disminuye y por ende la afinidad. Cuando se disminuye la afinidad del oxígeno, en este caso por la hemoglobina o la hemoglobina por el oxígeno, se va a liberar más oxígeno. Entonces, una variación del pH hace que se libere más fácil el oxígeno de la hemoglobina. Es decir, la curva se desplaza a la derecha. Un aumento de CO2, obviamente ya lo dijimos ahorita, el aumento de CO2 también va a afectar el pH, entonces un aumento del CO2 hace que se disminuya la afinidad por el oxígeno, se libera más oxígeno. Un aumento de la temperatura hace que se libere más oxígeno porque hay disminución de la afinidad. Y el 2,3 bifosfoglicerato, que ustedes lo conocen porque ese es un metabolito de la oxidación de la glucosa, ese bifosfoglicerato junto al oxígeno también van a generar, en este caso el bifosfoglicerato, al igual que los hidrogeniones, van a actuar sobre la hemoglobina. La hemoglobina tiene una forma como una forma tensa y una forma relajada. La forma tensa va a disminuir la afinidad por el oxígeno y cuando el bifosfoglicerato y los hidrogeniones se unen, la hemoglobina se convierte en esa forma tensa y por ende disminuye la afinidad por el oxígeno y entrega más oxígeno. Entonces, si nosotros lo miramos, esto tiene lógica, que en los tejidos donde se consume oxígeno, se va a formar más dióxido de carbono. Ya dijimos que el dióxido de carbono puede terminar resultando en hidrogeniones o aumentar a hidrogeniones y por ende el dióxido de carbono aumenta los hidrogeniones. Si hay más metabolismo, se aumenta el 2,3 bifosfoglicerato y ese metabolismo a su vez aumenta la temperatura. Entonces miren que la lógica para entregar el oxígeno es sencilla. Un aumento en las demandas, en este caso tisulares, que van a aumentar los hidrogeniones, aumenta la producción de dióxido de carbono, aumenta la temperatura, aumenta los metabolitos de la glucosa, como en este caso el bifosfoglicerato, hacen que la curva de afinidad del oxígeno por la hemoglobina tenga menor afinidad y por ende la curva se desplaza hacia la derecha, es decir, hay menor afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno y por eso se entrega más oxígeno. Y hay un efecto que se llama efecto Bohr, y el efecto Bohr se da cuando hay un aumento de los hidrogeniones y un aumento del CO2. Que cuando hay mayores concentraciones de CO2 y mayores concentraciones de hidrogeniones, se libera más oxígeno y eso se denomina efecto Bohr. Y ahorita vamos a ver lo opuesto, cuando se
hay mayores concentraciones de oxígeno, se liberan dióxido de carbono e hidrogeniones y eso lo vamos a conocer como efecto Haldane. Y eso lo vamos a ver en el alveolo y el efecto Bohr lo vamos a ver en el tejido. El efecto Bohr ayuda a liberar, es la liberación del oxígeno cuando hay mayores concentraciones de CO2 y de hidrogeniones. Y el efecto Haldane lo vemos en el alveolo cuando hay mayores concentraciones de oxígeno, se libera CO2 e hidrogeniones. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Ahora, Profe, dígame. algo que pues, siempre me tiene en duda, porque por lo menos cuando hablamos un poco de gasometría, y pues ahorita que nombró por lo menos que mecanismos que pueden alterar esa unión de la hemoglobina con el oxígeno, yo quería entender un poquito más, o sea, en sentido de que sí se da una perfusión de oxígeno, pero lo que se dificulta es la liberación del mismo a los tejidos, ¿cierto? No, aquí al contrario, cuando hay un aumento del pH, cuando hay una disminución del pH porque se aumentan los hidrogeniones y hay aumento del dióxido de carbono, al contrario, se libera más oxígeno. Aquí hay una liberación de oxígeno. En cuanto a la clase que vamos a ver mañana, vamos a ver gases arteriales. Entonces, piensa nuevamente la pregunta. ¿A qué hace referencia tú cuando dicen que se aumenta la perfusión o no se disminuye la perfusión? Plantéala nuevamente para ver, para expresar un poquito más clara la duda, a ver si te la puedo ayudar a resolver. Ya, hago referencias hacia, o sea, me refiero, si, digamos, en esos momentos donde se dan alteraciones, por lo menos en este caso respiratorias, acidosis o alcalosis, ya sea Ajá. por el aumento en dióxido de carbono o hidrogeniones, eh, como tal, el mecanismo de regulación del cuerpo sigue haciendo la difusión o el intercambio de oxígeno, pero no lo entrega a los tejidos o en dónde se da la regulación propiamente. No, la regulación tenemos que separar dos cosas. Este intercambio lo vamos a ver nosotros en los tejidos, ¿sí? Obviamente, el hecho de que haya, cuando hay una acidosis metabólica severa, que hay menos afinidad de la hemoglobina, también se podría llegar a pensar que la hemoglobina podría transportar menos oxígeno hacia el intersticio porque se puede liberar más fácilmente. Sin embargo, recuerden que este efecto Bohr se da en el intersticio. ¿Vale? Pero cuando hay una acidosis metabólica severa, sí, se traslada menos oxígeno. Por eso la importancia de recuperar ese pH, de llevarlo a ese estado normal, ¿para qué? Para que se pueda transportar oxígeno. Porque si no, vamos a tener una hipoperfusión tisular, pero no dada porque no haya oxígeno. Usted le puede poner todo el oxígeno que quiera al paciente, si no se corrige el pH, no se transporta porque la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ser menor. Por eso, en ese caso, el encargado de compensarlo, si estamos hablando de una acidosis metabólica, va a ser el riñón. No en este caso, así le pongas oxígeno, no lo vas a compensar. ¿Por qué? Porque lo que está afectado no es el oxígeno y el dióxido de carbono. Es más, usted va a ver acidosis metabólicas severas en donde el sistema respiratorio trata de compensarlo eliminando muchísimo oxígeno y usted va a ver pacientes con pH de 6.9, con bicarbonato de 4, dióxido de carbono de 10, por ejemplo, y esos dióxidos de carbono tan bajitos tratando de compensarse porque tratando de eliminar CO2 para compensar el pH, pero no se logra, hay una hipoperfusión y hay una disminución de la oxigenación distal, pero porque el oxígeno no se está uniendo adecuadamente con la hemoglobina dado a ese pH tan alterado. Hay una pérdida de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, en esos casos lo que colocan es bicarbonato para tratar de compensar ese pH y llevarlo al menos a 7.2, 7.3, en donde ya por lo menos haya un aumento de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y se pueda transportar. Mañana vamos a ver un poquito más de esto, ¿listo? De pronto mañana pues te queda un poquito más clara la idea, pero no sé si logré resolver parcialmente tu duda y mañana la podemos complementar. Sí, profe, sí, señor. Gracias. ¿Listo? Entonces, sí, las alteraciones ácido-base van a afectar el transporte de oxígeno precisamente por la aumento o la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por eso cuando el transporte, la afectación ácido-base, es decir, la alteración ácido-base, no es de origen respiratorio, siempre ustedes van a ver que buscan compensarlas como. Si es una cetoacidosis diabética, pues buscan poniendo la insulina y todo para aumentar ese intercambio y que se pueda convertir, entrar la hemoglobina, se entra la glucosa al tejido, se metaboliza adecuadamente y se disminuye un poquito la producción, en este caso,
de CO2 y a su vez eh, no se genera o no se elimina tanto el dióxido de carbono, porque recuerden que cuando aumentamos un poquito la tasa metabólica, porque hay aumento en el consumo de glucosa, ese CO2 también va a convertirse en bicarbonato. Entonces, si nosotros nos quedamos sin dióxido de carbono porque el pulmón lo expulsa, y nos quedamos sin bicarbonato porque en la cetoacidosis diabética no se está produciendo suficiente bicarbonato, tampoco el riñón empieza a funcionar, es más, el riñón empieza a disfuncionar en la cetoacidosis diabética, entonces eso se perpetúa y empeora la acidosis, ¿sí? Pero un estado de acidosis que no tenga que ver necesariamente con una cetoacidosis diabética, sino, por ejemplo, con una disfunción renal, con un estado séptico, en esos casos muchas veces se recurre a colocar bicarbonato para tratar de mejorar el pH un poquitico y de esa forma, mejorando el pH, vemos una mejor perfusión celular y a su vez también vamos a ver algo, las funciones metabólicas se regulan, incluyendo la función de los vasopresores, porque los vasopresores, cuando el pH se cae por debajo de 7,2, tampoco actúan adecuadamente. Entonces, eso es un ciclo que se perpetúa. Por eso, en las unidades de cuidado intensivo, el afán por llevar ese pH a 7,2, que ahorita vamos a ver ahí estudios como el estudio VICAR que nos indican que la meta es llevar ese pH al menos a 7,3. Y cuando logramos ese 7,3 vemos un mejor efecto metabólico tisular y vemos un mejor efecto de los vasopresores, lo cual disminuye el riesgo de lesión renal aguda porque el riñoncito se sacrifica cuando no hay una buena perfusión y eso hace que generemos una lesión renal aguda, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Ahora, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre? El dióxido de carbono se puede transportar de tres maneras. Disuelto en la sangre, en donde el transporte neto es de aproximadamente, o el neto no, el transporte total es de 3 mililitros en este caso, por cada 100 mililitros de sangre. ¿Por qué? Porque cuando la sangre llega, 100 mililitros de sangre llega con una presión parcial de dióxido de carbono de 45, que es la presión parcial venosa, transporta aproximadamente 2,3 mililitros de dióxido de carbono disuelto. Pero cuando ya se oxigena y pasa por los alveolos, deja dióxido de carbono y hay una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Cuando hay 40 milímetros de mercurio, el CO2 disuelto es de aproximadamente 2,4 mililitros, lo que hace pensar que solo se entregaron 0,3 mililitros de dióxido de carbono en el alveolo. Ese es el transporte disuelto. Eso es aproximadamente el 7%. Ahora, en carbaminohemoglobina. La carbaminohemoglobina es, digamos, la forma en la que se transporta aproximadamente el 23%, es decir, se transporta uniéndose directamente a la hemoglobina y liberándose en el pulmón por el efecto Haldane. Listo, se transporta aproximadamente el 23% del dióxido de carbono. Pero la principal forma de transportar dióxido de carbono es en forma de bicarbonato. Por eso les decía ahorita, si la tasa metabólica está muy caída, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, no ingresa azúcar, no ingresa glucosa a la célula porque el paciente diabético no la puede ingresar a la célula por defectos de la insulina. Lo que hacemos es poner insulina para que la insulina ingrese. Cuando la insulina hace que ingrese glucosa a la célula metaboliza, produce CO2 y ese CO2 se va a convertir en bicarbonato. ¿Por qué? Porque resulta que ese CO2, cuando sale y se mezcla con el agua, la anhidrasa carbónica va a catalizar esa conversión y la va a catalizar aproximadamente a 5,000 veces la velocidad que se daría sin anhidrasa carbónica. Por eso es que el CO2 se mezcla con agua y se convierte en ácido carbónico. Ese ácido carbónico va a separar en hidrogeniones que se van a quedar unidos a la hemoglobina y bicarbonato que se va a intercambiar por cloro por los transportadores de cloro y bicarbonato con el plasma sanguíneo. Entonces, el eritrocito ingresa cloro y libera bicarbonato, de tal manera que el 70% de ese oxígeno, de ese dióxido de carbono se convierte en bicarbonato. ¿Y qué pasa con ese bicarbonato? Luego lo llevamos, aquí no lo tengo en la gráfica,
pero luego lo llevamos hacia el alveolo y cuando llegamos al alveolo pasa lo contrario. Recuerden que la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono y por los hidrogeniones pasa lo contrario. En el efecto Bohr liberábamos oxígeno cuando habían concentraciones altas de CO2 y dióxido de carbono. Ahora aquí vemos el efecto Haldane. Y el efecto Haldane, cuando hay mayor concentración de oxígeno, se libera CO2 e hidrogeniones. Cuando se liberan esos hidrogeniones, pasa la reacción adversa. Se unen con el bicarbonato y se forma ácido carbónico que la anhidrasa carbónica cataliza de forma inversa, convirtiéndolo en agua y en oxígeno. En agua y en CO2, perdón. El CO2 se libera al alveolo y el agua continúa en el torrente sanguíneo. Entonces, en el tejido es esta reacción. En el alveolo pasa la reacción inversa. El bicarbonato se une al hidrógeno, se convierte en ácido carbónico, la anhidrasa carbónica los cataliza a agua y CO2. El CO2 se libera al alveolo y el agua se mantiene en el plasma. Y eso es lo que hace el transporte de bicarbonato. El bicarbonato transporta aproximadamente el 70% del dióxido de carbono de esta manera. Y eso lo vemos nosotros cuando llegamos al pulmón, en donde vemos que mayor concentración de oxígeno generan una disociación del dióxido de carbono y una mayor afinidad por el oxígeno. Y ese es el efecto Haldane. Y eso es lo que nos muestra esta gráfica. Cuando estamos en el pulmón, primero venimos con una concentración mayor, pero cuando hay una mayor concentración de oxígeno, vamos a ver que en este caso, la presión parcial de dióxido de carbono, mira, aquí tenemos una mayor concentración de oxígeno, se va a caer inmediatamente de la presión que trae a una presión menor. Entonces, cuando la presión de oxígeno está baja, hay mayor afinidad por el dióxido de carbono, lo cual hace en el tejido periférico que se atraiga dióxido de carbono. Pero cuando llegamos al alveolo, que hay mayor presión de oxígeno, se libera CO2 y se arrastra oxígeno. Entonces la hemoglobina, cuando hay más oxígeno, se une más al oxígeno y libera CO2. Cuando hay menos oxígeno o hay más dióxido de carbono y más hidrogeniones, es decir, el pH se disminuye, libera oxígeno y arrastra CO2 e hidrogeniones. Y en el pulmón los arrastra, los lleva, y en el pulmón hay más oxígeno, se une más al oxígeno, libera CO2 y libera hidrogeniones. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en este caso, cuando estamos en el tejido, hay que el pH se disminuye, se une más CO2 e hidrogeniones en la hemoglobina. La hemoglobina los une y los arrastra. Y cuando estamos en el alveolo, que en el alveolo hay una presión alta de oxígeno, entonces esa presión alta de oxígeno hace que la hemoglobina tenga mayor afinidad por el oxígeno. Aquí liberó oxígeno, porque aquí perdió la afinidad por el oxígeno, porque había muchos CO2 e hidrogeniones. Pero aquí, que hay más oxígeno, la hemoglobina aumenta la afinidad y arrastra oxígeno y libera CO2 y libera hidrogeniones. Este CO2 y estos hidrogeniones se van a amortiguar. El CO2 se va a liberar por el alveolo y los hidrogeniones se van a unir con ese bicarbonato para hacer ácido carbónico y ese ácido carbónico se va a degradar a agua y CO2. El agua se va con el flujo sanguíneo y el CO2 liberado se va también al alveolo. Listo, entonces este hidrógeno se une con el bicarbonato para formar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se degrada en agua, aquí agua que se va en el torrente sanguíneo y el CO2 restante se libera al alveolo. Entonces, cuando hay bastante oxígeno, el efecto Haldane lo que hace es que se libere CO2 e hidrogeniones y se adhiera más oxígeno a la hemoglobina. Ese CO2, esos hidrogeniones que se liberan, se convierten en ácido carbónico que la anhidrasa carbónica va a revertir a agua y dióxido de carbono que se va a liberar. Entonces, se libera el dióxido de carbono que se va hacia el alveolo y se elimina. El hidrógeno
se convierte en ácido carbónico que luego se convierte nuevamente en CO2 y agua y también se elimina más CO2. Entonces, esto consiste en el efecto Haldane, en liberar dióxido de carbono e hidrogeniones cuando hay mayor concentración de oxígeno. ¿Listo? ¿Sí, sí me logré hacer entender el efecto Bohr y el efecto Haldane? Sí, profe. Listo, excelente, me alegra que me haya podido explicar. Ahora, viene el cociente de intercambio respiratorio. El cociente de intercambio lo que nos dice es que hay, de acuerdo a lo que nosotros ingerimos, el producto final va a ser CO2 y agua, ¿cierto? Entonces, cuando nuestro metabolismo está a base de carbohidratos, el intercambio es de uno, es decir, que se va a generar una tasa de producción de dióxido de carbono y una tasa de captación de oxígeno de acuerdo al alimento, a los carbohidratos. Por cada molécula se va a generar una cierta cantidad de CO2. Esto les sirve a ustedes, digamos, no es como tan relevante. Esto les sirve más a nutrición. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, patologías respiratorias y nosotros nos alimentamos con bastantes carbohidratos, vamos a producir más dióxido de carbono. Y por ende, si tenemos, por ejemplo, un paciente con EPOC o un paciente con una enfermedad respiratoria que no pueda eliminar adecuadamente dióxido de carbono, ese dióxido de carbono se podría ir aumentando en el tejido, en la sangre. Entonces vamos a empezar a acumular dióxido de carbono. Entonces no sirve. Entonces en esos pacientes se prefiere reducir un poquito los carbohidratos y se les da un mayor aporte de grasas o de proteínas, obviamente si no tienen afectación renal. ¿Para qué? Para que ellos obtengan la energía y el residuo de dióxido de carbono sea un poquito menor. Miren que las grasas tienen un cociente de intercambio, en este caso, de intercambio eh, respiratorio menor, es decir, producen menos CO2 cuando se metabolizan que los hidratos de carbono. Y eso es lo que quiere decir ese índice de intercambio. Esto más que todo sirve para nutrición, para que ellos, por ejemplo, cuando van a suplementar un paciente que tenga patologías respiratorias, entonces ellos saben que el suplemento que tienen que utilizar debe dar un aporte energético principalmente basado en de pronto en grasas o en proteínas y no tanto en carbohidratos porque de lo contrario van a llevar a que se aumente la concentración de dióxido de carbono sanguínea por ese intercambio. Entonces, por eso es que los suplementos para los pacientes con EPOC o con enfermedades pulmonares tienen un poquito menos de carbohidratos y un poquito más de grasas o proteínas que los suplementos de los pacientes que no tengan enfermedades respiratorias. ¿Sí? Para eso es que les traigo de pronto este intercambio, para que cuando ustedes lo vean en clínica, sepan el por qué es que los pacientes que tienen enfermedades pulmonares se les da un suplemento diferente a los que se les da a los pacientes que tienen otras enfermedades, porque precisamente y ustedes leen las tablas nutricionales y mientras que el paciente tenga los pulmoncitos sanos o no tenga enfermedades respiratorias, los suplementos van dados principalmente por carbohidratos, grasas y proteínas. Mientras que cuando el paciente tiene una enfermedad respiratoria, ya el carbohidrato no es la principal fuente de calorías, sino que pasa a ser las grasas o pasan a ser las proteínas. En este caso va a ser las grasas, son las que pasan a ser como esa principal fuente de energía y se les reduce un poquito los carbohidratos precisamente para evitar que se acumule mucho CO2. ¿Listo? Entonces, esto, pues digamos, ustedes no lo van a utilizar mucho, pero sí es relevante que lo sepan para que cuando estén en clínica sepan por qué los nutricionistas les hacen ese cambio a los pacientes. ¿Listo? Y eso lo pueden ver, por ejemplo, ustedes comparando un Ensure normal o un Ensure Advance con, por ejemplo, un Pulmocar, ¿sí? Que es un suplemento especial para personas con enfermedades pulmonares como el EPOC. Bueno, muchachos, aquí terminamos la función respiratoria. Mañana vamos a ver lo que es insuficiencia respiratoria y vamos a hacer un pequeño tallercito donde vamos a interpretar algo de gases arteriales. Y también mañana vemos lo que es el control de la respiración, que es la primera de las charlas de los compañeros. ¿Listo, muchachos?
Vale, Entonces, profe, listo, profe. No siendo más, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la mañana, ¿listo? Mañana nos vemos a las 8 de la mañana, no lo olviden. Que estén muy bien, que tengan un excelente día y que les vaya muy bien en el Congreso, que adquieran mucho conocimiento en el simposio, ¿vale? Que, porfa, no olviden, si alguien tiene como el contenido temático de las charlas que se harán hoy en el simposio, voy a ver si tengo la posibilidad de ir al simposio en horas de la mañana y pues me interesaría saber qué charlas se van a dar para ver si me puedo escapar un momentico y pasar por el simposio de acuerdo a las charlas que estén, ¿listo? Vale, muchachos, que tengan un excelente día. Listo, profe, muchas gracias igualmente. Ok.